no sé, si quieren en forma de círculo, de elipse, de lo que sea, pero que sea cerrada. Entonces, en esa región yo voy a ubicar una espira, y la espira la voy a poner aquí en rojo. Imagínense que aquí tengo yo esta región y esta es mi espira, ¿sí? Entonces, sobre esa espira, como es un material conductor y está presente un campo magnético, va a circular una corriente I, ¿sí? Y aquí está presente un campo magnético. Entonces, fíjense, nada más como para imaginar o que lo más o menos lo veamos, estas líneas verdes que estoy poniendo, imagínense que es ese campo magnético que depende del tiempo. Obviamente nosotros sabemos que las líneas de campo son cerradas, de campo magnético son cerradas, ¿verdad? Esto nada más lo hago para que lo visualicemos. Entonces, en toda esta región hay un campo magnético variable con el tiempo. Yo en esta región pongo una espira cerrada, que es una espira, un alambre de cierto material conductor eléctrico que ubico aquí, por el cual pues obviamente va a circular una corriente I. Entonces, nosotros podemos definir aquí un diferencial de área. ¿Por qué un diferencial de área? Este alambre está encerrando un área, ¿verdad? Entonces, ese área nosotros podemos decir aquí que tengo un diferencial de área en una dirección n normal, ¿sí? Entonces, aquí nada más déjenme le anoto. Ubicando una espira cerrada de cierto material conductor sobre la región donde el campo magnético varía con el tiempo. Ok, entonces aquí, esta espira, como es de cierto material conductor, esta espira va a presentar cierta resistencia, ¿verdad? Entonces, a esa resistencia, pues aquí lo vamos a poner como R. Entonces, la espira tiene una resistencia R, ¿sí? Que ustedes saben que la resistencia eléctrica pues prácticamente es la medida de la oposición de ciertos materiales al flujo de corriente, ¿verdad? Entonces la espira tiene una resistencia R. ¿Y para qué hago esto? Aquí nada más hay que recordar nosotros cuando veíamos ley de Gauss que definíamos flujo de campo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el flujo de campo, pues es la cantidad de líneas de campo, por ejemplo, de campo eléctrico, que pasaban a través de un área, ¿verdad? También, por ejemplo, pueden recordar, no sé, flujo de agua, por ejemplo. ¿Cómo podemos definir el flujo de agua? Bueno, pues es la cantidad de agua que pasa a través de un área. Hay unos ejemplos en los libros básicos que, por ejemplo, ponen un río y ponen una espira igual así, un alambre cuadrado, por ejemplo, y pueden medir el agua que pasa a través del área que encierra esa espira, ¿verdad? Entonces aquí es prácticamente lo mismo. Yo tengo una región donde yo sé que hay un campo variable con el tiempo, pongo una espira que encierra un área y ahora voy a utilizar esa definición de flujo para definir el flujo de campo magnético, que me va a decir qué cantidad de línea de campo magnético pasa a través de esta área, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer eso y vamos a decir el flujo de campo magnético, a través de la espira, está dado está dado en términos de una integral, que espero que recuerden lo de campo eléctrico, que nosotros lo vamos a denotar como phi
igual a la doble integral sobre la superficie, es decir, sobre esta superficie, del producto punto entre el campo magnético punto de A. Y aquí nada más no olviden que este campo magnético pues es función del tiempo. Entonces, aquí estoy, así se define el flujo, así se define también para campo eléctrico, pero en ese caso es flujo de campo eléctrico, aquí phi, y es punto de A. Entonces, así se define este flujo, y aquí es donde se utilizan pues los hechos experimentales. Entonces aquí, el flujo de campo magnético está dado por, y considerando que experimentalmente Faraday y Henry Lenz, descubrieron que un campo variable en el tiempo, es decir, el campo magnético, también producía corriente. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo hago o tengo un campo magnético que varía en el tiempo, yo puedo producir corrientes, ¿verdad? En este caso fue lo que pasó, lo que yo puse en la situación inicial. Tengo una región donde el campo es variable, ubico una espira, entonces sobre la espira se va a inducir una corriente eléctrica ahí. ¿Por qué? Por la presencia del campo magnético. Producía una corriente eléctrica y dada por. Y pues esto es algo que ya está experimentalmente demostrado. Entonces, la corriente eléctrica inducida sobre la espira está dada por la variación del flujo magnético, del flujo de campo, respecto al tiempo por 1 sobre R. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí la corriente inducida, fíjense bien, es inversamente proporcional a la resistencia del material de esta, ¿verdad? Entonces, esto se tiene experimentalmente. De aquí nosotros podemos pasar esta multiplicando por la corriente inducida y nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a cambiar de pizarra. De aquí tendríamos que la variación del flujo respecto del tiempo es igual a I por R. ¿Y alguien me puede decir qué es ese producto de I por R? Es el voltaje. Exactamente, es el voltaje o bien la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos decir que esto es igual a épsilon. Esta épsilon, si ustedes recuerdan sus cursos de circuitos y todo, a veces esto aparece como la fuente o como la FEM que le dicen, ¿verdad? Entonces, ese es el voltaje. Aquí es épsilon, donde épsilon, y déjenlo anoto con, donde épsilon es la FEM o voltaje o la diferencia de potencial eléctrico, entre dos puntos A y B. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, que está relacionado ¿cómo se dice? Está relacionada la variación del flujo de campo magnético con un voltaje o diferencia de potencial. Si se fijan, en esta parte yo tengo fenómenos magnéticos y en esta parte yo encuentro fenómenos eléctricos, ¿verdad? Porque la diferencia de potencial eléctrico está relacionada con el campo eléctrico. Entonces, de aquí, nosotros, pues a esta primera ecuación tiene un nombre épsilon
igual a menos la diferencia del potencial, perdón, del campo, del flujo de campo magnético respecto al tiempo. Y a esta ecuación se le llama ley de inducción. Ley de inducción de Faraday-Lenz. De Faraday-Lenz. Perdón por la letra. ¿Sí? Y bueno, pues aquí todavía no tenemos la ley de Faraday. Esta simplemente se llama ley de inducción, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Bueno, pues que nosotros, al variar el flujo de campo magnético en una región, podemos inducir una diferencia de potencial o voltaje, ¿verdad? Y a partir de esto, como ya les expliqué ahorita, aquí ya estoy visualizando la relación entre campos magnéticos y campos eléctricos. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces, la diferencia de potencial, bueno, la diferencia de, no, la FEM, espérenme, la FEM o diferencia de potencial, la FEM o diferencia de potencial en términos del campo eléctrico está dado por, entonces nada más recordamos de electricidad y magnetismo la relación entre los dos y nosotros sabemos que está dado por epsilon igual a una integral sobre una trayectoria o sobre un camino, por eso le ponemos C, de E del campo eléctrico punto dl. Si ustedes recuerdan, esta integral se hace desde un punto A hasta un punto B cuando nosotros queremos encontrar el potencial. Entonces, podemos encontrar el potencial si conocemos el campo eléctrico, ¿verdad? Y ya nada más lo integramos en un diferencial de longitud, desde un punto hasta otro. O bien, esto es lo mismo, por el teorema de Stokes, es lo mismo que la doble integral sobre una superficie, pero del rotacional del campo eléctrico integrado en un diferencial de área. Esto es producto punto, ¿sí? Entonces, esto es igual a esto, y esto es por el teorema de Stokes. Acuérdense, el teorema de Stokes relaciona integrales de camino con integrales de superficie. Entonces, si esta epsilon está dado en términos de estas dos, pues nosotros ya podemos poner esto, que esto es igual a esto, ¿verdad? Entonces, de aquí tenemos que menos la variación del flujo de campo magnético respecto al tiempo es igual a la doble integral sobre la superficie del rotacional del campo eléctrico punto de A. ¿Sí? Pero recordamos cómo se definió inicialmente este flujo de campo magnético. Era la doble integral del producto punto entre el campo y el diferencial de área. Entonces voy a reexpresar eso. Voy a cambiar de pizarra. Entonces acá vamos a tener que es menos la variación respecto del tiempo del flujo, pero el flujo es la doble integral sobre la superficie de B del campo magnético punto de A. Y esto es igual a la doble integral que tenía ahorita sobre la superficie del rotacional del campo magnético, perdón, eléctrico, punto de A. ¿Sí? Entonces aquí ya prácticamente estamos visualizando la relación entre los dos fenómenos o los dos campos que son magnético y eléctrico.
Y aquí, nada más, antes de hacer una sola integral, nosotros observamos. Esta integral que tengo aquí de b punto de A está integrado respecto a coordenadas espaciales, ¿verdad? Por ejemplo, pues si estamos en coordenadas cartesianas, pues a lo mejor X y Y o Z o etcétera, ¿no? Entonces, esta integral está sobre coordenadas espaciales y esta derivada es una derivada temporal. Entonces, como son diferentes coordenadas, yo puedo introducir esta derivada aquí y no me va a afectar porque esto está sobre coordenadas espaciales. Entonces, esto lo podemos expresar como la doble integral sobre la superficie de menos, bueno, el menos y quién lo dejo afuera, menos la variación del campo magnético respecto al tiempo punto de A, igual a la doble integral sobre la superficie del rotacional del campo eléctrico punto de A, ¿sí? Y ahora sí puedo, como son dos integrales sobre la superficie en área, pues podemos hacerla una sola y vamos a tener que esto es igual a la doble integral. Voy a pasar este que está restando sumando de la derivada respecto del tiempo y es parcial porque es posible que el campo magnético también sea dependiente, perdón, no es posible. Es derivada parcial porque el campo magnético, además de ser función del tiempo, pues es también función de las coordenadas, ¿verdad? Entonces, esto es igual más el rotacional del campo eléctrico y todo punto de A igual a 0, ¿sí? Va sobre la superficie. Entonces aquí nosotros, como estamos haciendo una integral doble sobre una superficie, obviamente el área es diferente de 0, ¿verdad? Entonces, para que esta integral sea 0, pues el integrando tiene que ser 0. Y de aquí nosotros obtenemos que es la derivada parcial de B respecto del tiempo más el rotacional de E igual a 0 vector, ¿verdad? Porque es un vector. Entonces, ya nada más la reexpresamos y tenemos que, de aquí, la vuelvo a reexpresar, y tengo que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación del campo magnético respecto del tiempo. Y esta es la ecuación o la ley de Faraday. Ley de Faraday. Ley de Faraday. ¿Sí? En forma diferencial. En forma diferencial. En forma diferencial. En forma diferencial. ¿Y qué nos dice aquí? Que, fíjense bien, cuando el campo magnético es variable en el tiempo, este rotacional es diferente de 0. Si ustedes vieron, bueno, cuando veían en electricidad y magnetismo, una de las propiedades del campo eléctrico era que su rotacional era 0, pero cuando son medios conservativos, ¿verdad? Entonces, en este caso, no hay medios conservativos porque los campos magnéticos varían con el tiempo. Entonces, en este caso, la fuerza eléctrica no es conservativa, ¿sí? Esto es algo muy importante, que es la diferencia entre lo que ustedes veían en electricidad y magnetismo y lo que estamos viendo ahora. Entonces, aquí, esta ley nos dice que cuando hay variaciones de campo magnético, se inducen campos eléctricos y eléctricos inducen campos magnéticos, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Maestra, ¿le puede regresar una diapositiva, por favor? Nada más. Ahí. Ahí. Ajá, ahí. Sí, ya. Ya, maestra. Gracias.
De nada. Ok, entonces esa es la forma diferencial y la forma integral es muy simple porque ya de hecho ya la tenemos. Entonces, la forma integral de la ley de Faraday ya la tenemos, nada más la voy a escribir, Faraday, pues sería la siguiente. Entonces, sería la siguiente. Por ejemplo, teníamos pues el flujo, perdón, la variación del flujo respecto al tiempo, pues esa nada más la ponemos como menos la doble integral sobre la superficie de la variación de el flujo respecto al tiempo punto dA. Eso ya lo teníamos. Esta parte es la FEM, perdón, esto es la parcial de phi respecto a t, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a la FEM, y la FEM nosotros sabemos pues que es la integral sobre un camino, la integral sobre un camino de E punto dl, de E punto dl. Y esta pues es la forma integral de la ley de Faraday, ¿sí? Entonces ya la teníamos. ¿Podría regresar a la forma diferencial, maestra? Sí. Maestra, ¿por qué decía que este no era conservativo? Ahí estaba hablando, no me di cuenta que se silenció. Cuando en electricidad y magnetismo, cuando ustedes vieron, vieron la ley de Coulomb, ¿verdad? Que les da la fuerza entre dos objetos cargados. Entonces, después vieron las propiedades del campo eléctrico. Las propiedades de campo eléctrico para fuerza conservativa, una era que su rotacional es 0. Entonces, para fuerzas conservativas, el campo eléctrico o su rotacional debe ser 0. En este caso, cuando tenemos un campo magnético que varía con el tiempo de acuerdo a la ley de Faraday, el rotacional del campo va a ser diferente de 0. Entonces, en este caso, las fuerzas eléctricas son no conservativas por que su rotacional es diferente de 0. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. De nada. Claro que sí. De hecho, la misma ecuación lo dice. Mira, si esta derivada parcial es 0, es decir, si el campo solo depende de coordenadas espaciales, esto va a ser 0 y la fuerza va a ser conservativa. Entonces, ok. Entonces, hasta aquí tenemos la forma integral de la ley de Faraday. Y ahora vamos con la ley de Ampère. Ley de Ampère. La ley de Ampère, fíjense que vamos a ver una parte y mañana vamos a ver otra porque tiene un error que se tiene que corregir y ese error pues se corrige a partir de utilizar otra ecuación muy importante en física, que es la ecuación de continuidad, pero que espero alguien la quiera presentar mañana o deducir más bien, ¿sí? Entonces, vamos a ver ley de Ampère. Ley de Ampère. Esta ley de Ampère, solo nos indica la relación entre campos magnéticos y corrientes eléctricas, ¿sí? Entonces, es un análogo a la ley de Gauss. No es la ley de Gauss, pero es un análogo. Tiene cosas parecidas. Entonces, aquí lo que primero que vamos a hacer es considerar primero un alambre recto infinito del cual yo debo obtener su campo magnético. Yo no lo voy a obtener porque ese es un ejemplo clásico de electricidad y magnetismo, pero está muy simple, ¿sí? Entonces, sí lo tengo aquí, pero nada más lo vamos a utilizar. Entonces, aquí
si tenemos un alambre recto infinito por el cual circula una corriente I mayúscula, una corriente I mayúscula. Entonces, fíjense bien, es como si ustedes vieran, así, si ponen la pluma así enfrente de ustedes, es como si el alambre viniera hacia ustedes y yo voy a poner aquí el alambre como un puntito, ¿sí? Para mí, el alambre es ese puntito. Entonces, sobre ese alambre circula una corriente I. Como nosotros sabemos, las líneas de campo magnético son círculos concéntricos, bueno, para un alambre, son círculos concéntricos. Entonces, por ejemplo, pues para mí esta es una línea de campo, esta es otra, y etcétera. Así puedo poner varias, ¿verdad? Entonces, ese es el campo magnético generado por ese alambre. Ahí está muy feo, pero bueno. Entonces, tengo el alambre, circula una corriente y él genera campo magnético alrededor de sí mismo. Y ahora voy a tomando una trayectoria circular de radio R, ¿sí? Centrada en el alambre, pues vamos a tener lo siguiente. Yo esa la voy a poner, no sé, en verde, ¿sí? Y voy a considerar aquí una trayectoria circular, ¿sí? Imagínense que ya está y bueno, pues que tiene un radio R minúscula. Entonces se ve bien feo, pero es como otro círculo, ¿sale? Entonces aquí este círculo verde es como es algo que yo me estoy imaginando, ahí es como el análogo en ley de Gauss. Si ustedes recuerdan, para la ley de Gauss nosotros nos utilizamos simetrías imaginarias para obtener el campo eléctrico, ¿verdad? Por ejemplo, si es una esfera, pues me imagino una esfera que encierra cierta región y así. Entonces, en este caso es como si yo hubiera puesto un alambre imaginario aquí alrededor de este alambre, ¿verdad? Y que es circular. Entonces aquí, fíjense bien, la integral del campo magnético, sobre la trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria? Pues es ese círculo verde. Entonces, pero una integral de trayectoria es lo que ahorita les estaba mencionando. Es la integral sobre una trayectoria C, que en este caso es cerrada, de B punto DL, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo aquí? Que voy a integrar al campo magnético en un diferencial de longitud, pero ese diferencial de longitud es como si yo tomara así un cachito aquí, un cachito acá, pero lo voy a integrar sobre toda esta trayectoria cerrada, por eso pongo esto, sobre el camino C, que prácticamente pues es toda la línea verde. Entonces, esa trayectoria, tengo que conocer yo el diferencial de longitud y el campo magnético que genera. Entonces, ahí, el campo magnético generado por el alambre en un punto R está dado, es el siguiente. Y eso, este es un ejemplo típico que tal vez, no sé si lo hicieron, pero viene en todos los libros. Entonces, el campo magnético generado por ese alambre es B igual a μ0 y sobre 2πr y la dirección es en phi gorrito. Este está en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, de nuevo ahí recordamos que pues la simetría de un alambre pues va a ser un cilindro, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues R es la coordenada radial
Phi es la coordenada angular y Z pues es la coordenada, la altura, ¿verdad? Y como tengo el campo magnético en estas coordenadas, pues utilizo la expresión general del diferencial de longitud en coordenadas cilíndricas. Y el diferencial de longitud en cilíndricas, pues tiene la siguiente forma. Ustedes pueden encontrar en la literatura y también lo pueden determinar el diferencial de longitud en todas las coordenadas. Por ejemplo, en cartesianas, pues simplemente es X en Y gorrito más Y en J gorrito más Z en K gorrito. Y en cilíndricas, pues es el siguiente. DL es DR en R gorrito más R de phi en phi gorrito más DZ en K gorrito. Entonces, esto es un diferencial de longitud en cilíndricas, ¿verdad? Ahora que ya tengo estos dos, pues hacemos el producto punto B.dl. Nosotros nos damos cuenta que el phi, el R y el Z son vectores unitarios ortogonales, es decir, hacen 90 grados entre ellos. Entonces, el producto punto para vectores ortogonales es 0 y para vectores paralelos es 1. Entonces, cuando yo haga el producto punto entre este y este, pues me da 0. Entre este y este, pues me da 1. Entre este y este me da 0. Entonces, lo único que sobrevive es la integral sobre la trayectoria cerrada, que es un círculo, de esto por esto, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar acá y vamos a escribir eso. Sería la integral sobre la trayectoria cerrada de B.dl, quedamos que solo sobreviven en phi punto, entonces nos queda que es la integral sobre la trayectoria cerrada de mu 0 y sobre 2πr y es r de phi. Y es phi punto, pero esto es 1, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual. Aquí observamos que R entre R me da 1 y esto es una constante que puede salir de la integral. Entonces, como puede salir de la integral, pues vamos a tener que es mu 0 y sobre 2pi y solo me queda la integral en phi, pero como es un círculo, pues esa integral va de 0 a 2pi de phi. Y pues esta integral es phi, evaluado de 0 a 2pi, pues es 2pi. Entonces vamos a tener que la integral de B.dl integrado sobre C es igual a mu 0 y sobre 2pi por 2pi, ¿sí? Y aquí 2pi entre 2pi es 1 y tenemos que la integral de camino sobre una trayectoria cerrada de B.dl pues es igual a mu 0 por i. Y eso es para un alambre, ¿sí? Ya es de ahí, esa es como casi la ley de Ampère, casi. Entonces aquí, nada más, en esta parte, nosotros ahora vamos a considerar no solo un alambre, sino varios alambres, n alambres, para ver qué pasa con esta expresión. Entonces, considerando n alambres rectos, infinitos, por los cuales fluye una corriente, obviamente son diferentes corrientes, ¿verdad? Entonces los vamos a denotar con una corriente I sub I, ¿no? Entonces para cada uno fluye eso.
Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? De nuevo, yo voy a poner varios puntos que ustedes imaginan que son, pues, varios alambres, N alambres, ¿sí? Entonces, esos alambres ahora, pues, de nuevo los voy a poner a tomar una trayectoria cerrada circular, de nuevo de radio R, ¿no? Que los encierre a todos. Entonces, de acuerdo a la expresión que obtuvimos acá, nosotros ya de electricidad y magnetismo sabemos que si tengo varios objetos que crean un campo magnético en un punto, el campo total pues es la superposición de los campos, eso ya lo sabemos. Entonces, en este caso, vamos a tener que esto pues se va a convertir en la superposición, ¿sí? Y vamos a tener que es la integral sobre la trayectoria cerrada y pues aquí voy a tener que es la suma de igual a 1 hasta n de la suma de todos los campos BI punto DL. El DL no lleva subíndice porque pues solamente es una trayectoria la que tracé para todos, ¿verdad? Y esto pues tiene que ser igual a μ0, igual a corriente. La corriente pues es la suma, la superposición de todas las corrientes y voy a tener que es la suma de I igual a 1 hasta n de I sub I, ¿no? Entonces simplemente hice la superposición en campos y en corrientes. Y aquí pues vamos a denotar a esta I sub I como I encerrada, ¿no? Que es como lo que estamos encerrando acá, como la corriente encerrada a esta suma. Y a esta suma de campos, pues simplemente la voy a llamar como el campo total B, ¿sí? Entonces, si hago eso, pues voy a tener que la integral sobre el camino de B punto dl es igual a μ0 por la corriente encerrada. Y esta es la ley de Ampère, pero es como que la primera que estamos deduciendo, todavía no es la buena. Es la ley de Ampère en forma integral. En forma integral. Integral. ¿Sale? Donde esta corriente I encerrada, pues acuérdense que es la suma de todas las corrientes que tengo yo aquí. Y la forma diferencial, pues prácticamente nada más es utilizando el teorema de Stokes y la definición de densidad de corriente. Entonces voy a cambiar pizarra. Entonces, para la forma diferencial, consideramos que si la corriente I está representada por una densidad de corriente volumétrica, pues obtenemos la siguiente expresión, fíjense bien. Ay. Ahí está. Volumétrica, pues tenemos la definición. La densidad de corriente volumétrica, J, es igual a la variación de la corriente o al flujo de la corriente en un área en N gorrito. Ese es un N gorrito.
Acuérdense que las densidades de corriente son vectores, ¿verdad? Entonces tengo DI en DA en DI. Entonces esto de aquí es lo mismo que si yo tengo que la corriente I es igual a la doble integral sobre una superficie de J punto DA. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces ahí ya tengo la corriente en términos. Esto solo es cuando la corriente viene de una densidad de corriente volumétrica, ¿sí? Si viene de otro tipo de corriente, pues no, ¿verdad? Entonces de aquí, nosotros, fíjense, del teorema de Stokes, sabemos lo siguiente, que la integral sobre un camino de B punto dl es igual a la integral sobre la superficie del rotacional de ese campo punto de A. Ya lo había utilizado hace rato. Entonces, esta parte que tengo yo en la forma integral de la ley de Ampère la voy a cambiar por esto y la corriente encerrada la voy a cambiar por esto. Entonces, de ahí, de la ley de Ampère, tenemos lo siguiente. De la ley de Ampère tenemos que es la doble integral sobre la superficie del rotacional del campo magnético punto dA es igual a μ0 por la corriente encerrada, que en este caso la voy a poner como la doble integral de J punto dA. ¿Sí? Y de nuevo aquí, si ya se han dado cuenta, para encontrar las formas diferenciales o integrales, pues convertimos a un solo tipo de integral a ambos lados con el afán de convertirlo en una sola integral. Y vamos a tener que de aquí tengo la integral sobre la superficie del rotacional del campo magnético menos μ0 por J punto dA igual a 0. Entonces aquí, pues de aquí ya vamos a tener, ya encontramos la forma diferencial de la ley de Ampère y es el rotacional del campo magnético igual a μ0 por J. Entonces es ley de Ampère en forma diferencial. En forma diferencial. Ahí está. ¿Sale? Ok, ¿dudas? ¿Hasta aquí? ¿Siguen ahí? Sí, maestra, no hay dudas por el momento. Ok, nada más aclararles que esta forma de la ley de Ampère es una forma aproximada todavía, ¿sí? Porque hay un error. Entonces, ese error lo vamos a checar mañana, pero necesito que alguien me diga o quién va a deducir la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad es una ecuación de conservación, ¿sí? Continuidad. Es una ecuación de conservación de carga. Entonces, la ecuación a la que tienen que llegar es la divergencia de la densidad de carga volumétrica es igual a menos la variación de la densidad de carga volumétrica. Rho es carga y J es corriente. Se me va ahí respecto del tiempo. Entonces, esta ecuación nos dice que la carga se conserva. Ándale, ya la borré. Ahí está. Esta es una ecuación de conservación de carga y se llama ecuación de continuidad. Sale en 3 pasos. Entonces, ¿alguien quiere presentarla para mañana? Y a partir de esta,
se hace la corrección a la ley de Ampere porque en la ley de Ampere no hay conservación de carga. Entonces solamente hay que hacer un ajuste. ¿Nadie? Salen 2 pasos, ¿eh? Yo elijo entonces mañana, ¿verdad? Bueno, entonces mañana elijo de la, ¿cómo se dice? De la lista, ¿sale? Entonces, pues ya por hoy sería todo. Nos vemos mañana. Mañana hacemos la corrección a la ley de Ampere, la deducimos y comenzamos ya lo de ondas, tal vez. Pero igual nos vamos a ver el miércoles también. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran? Maestra, ¿se puede regresar un poquito a la diapositiva pasada? Por favor. Ahí está. Gracias, maestra. No hay nada. ¿Podría ahorita también poner la forma integral, perdón, de la ley de Faraday, maestra, por favor? Integral. Sí. Ok, ¿listo? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, por hoy sería todo. Los veo mañana y, bueno, pues nada más queda pendiente la deducción de la ecuación de continuidad. Y el día de mañana voy a dejar algunas exposiciones que vamos a ir viendo de estos personajes para ir dejando más tareas, porque si no, pues todos van a reprobar. ¿Sale? Claro, maestra. Bueno, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho.